Buenos días amigos testigos de Jehová y público en general que me están oyendo. A continuación leeré a todos ustedes queridos amigos lo que la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová publicó como la verdad indiscutible de Dios dada a los domésticos a su debido tiempo, en esta revista de la Atalaya de fecha 15 de julio de 1981 páginas 24 a la 27. Lamentablemente, esta doctrina publicada aquí, y que se enseñó como la verdad por más de 8 décadas como el alimento espiritual a su debido tiempo a los domésticos, ha sido finalmente descartada el 6 de octubre de 2012. El esclavo fiel y discreto de turno en ese año, descubrió después de 8 décadas, que esta enseñanza era incorrecta, no bíblica, falsa, convertida finalmente en una mentira, en una luz vieja que se tenía que apagar para poner en su lugar otra nueva luz diferente, aunque haya sido involuntario el falso alimento espiritual dado a los domésticos, fue dada en su oportunidad como la verdad de Dios por más de 80 años y hoy convertido en un alimento chatarra dañino y que no sirve como alimento espiritual ya más. Y se lee así amigos, presten atención porque es medio largo el artículo. ¿Aprecia usted al esclavo fiel y discreto? ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? Con esa pregunta, Jesucristo introdujo una parábola, o una ilustración, de importancia profética. Es parte de la señal que él dio con relación a la conclusión del sistema de cosas, el tiempo en que estamos viviendo. Mateo 24:3. Después de dar a sus discípulos la instrucción de mantenerse vigilantes, Jesús dijo: ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo lo hallaré haciéndolo así. En verdad les digo lo nombrará sobre todo lo suyo. Mateo 24:42 al 47. ¿Quién es este esclavo y quiénes son los domésticos? ¿Qué es todo lo suyo? Tales preguntas no son meramente de interés académico. El que podamos identificar apropiadamente al esclavo fiel y discreto y el que podamos cooperar con él resulta en gran felicidad y abundantes recompensas espirituales. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? Algunos señalan que el esclavo se refiere a ministros cristianos, o a su puesto de superintendencia, que conlleva la responsabilidad de velar por las necesidades espirituales de la congregación. Dicen que la llegada del amo es o la segunda venida de Cristo o la muerte del ministro como individuo. Por lo tanto, se sostiene que la parábola debería mover a los ministros cristianos a cuidar bien de lo que se les ha encomendado. Los testigos de Jehová creen que esta parábola se refiere a la única congregación verdadera de los seguidores ungidos de Jesucristo. Desde su comienzo en el Pentecostés, en 33 era cristiana. Y continuando a través de 19 siglos desde entonces, esta congregación semejante a esclavo ha estado alimentando espiritualmente a sus miembros, y ha estado haciendo este trabajo fiel y discretamente. La identidad de este esclavo se ha hecho clara especialmente al tiempo de la vuelta o presencia de Cristo. Se puede identificar al esclavo por el hecho de que se mantiene vigilante y que fiel y discretamente está proveyendo el alimento espiritual según lo necesitan todos dentro de la congregación cristiana. De hecho, este esclavo, o congregación ungida por espíritu, es el único conducto aprobado que representa al reino de Dios en la tierra en el tiempo del fin. Daniel 12:4. Los testigos de Jehová entienden que el esclavo está compuesto de todos los cristianos ungidos como grupo en la tierra en cualquier tiempo dado durante los 19 siglos que han transcurrido desde el Pentecostés. En consecuencia, los domésticos son estos mismos seguidores de Cristo como individuos. Algunos lectores pudieran pensar que esta es una manera algo sectaria de ver los asuntos. O pudieran objetar a la idea de que el esclavo y los domésticos representen a la misma clase, el primer término representándolos como cuerpo compuesto y el otro como individuos. Los objetantes podrían alegar que no todos los discípulos ungidos de Cristo tienen participación en preparar el alimento espiritual, así que pudiera ser que el esclavo representara solamente a los que llevan la delantera, y los domésticos a aquellos a quienes ellos sirven en la congregación. No se consigue nada con tratar de imponer a la fuerza una interpretación de la parábola. El engañarse uno mismo no resulta en ningún beneficio, y causa perjuicio espiritual. Por lo tanto, debemos dirigirnos a las Escrituras para lograr entendimiento.
Al hacer esto, ¿qué encontramos? El esclavo es un siervo del amo Cristo Jesús y de su Padre, Jehová. Compare con Mateo 10, 24, 25. Y un siervo puede ser un grupo compuesto. En el pasado, la entera nación de Israel fue el siervo de Jehová, o su esclavo. Él les dijo: Tú, oh Israel, eres mi siervo. Isaías 41, 8, 9. 44, 21. Un solo siervo se componía de individuos, como muestra Isaías 43, 10 cuando dice: Ustedes son mis testigos plural, es la expresión de Jehová, aun mi siervo singular a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí. Estos israelitas de la antigüedad eran la propiedad especial de Jehová, una nación santa. Éxodo 19, 5, 6. Aun cuando no todo individuo participaba en administrar los asuntos de la nación, todos los individuos componían un solo pueblo, el siervo de Dios. Solo unos cuantos participaron en escribir o copiar las Santas Escrituras. Sin embargo, el apóstol Pablo pudo decir del pueblo de Israel: les fueron encomendadas las sagradas declaraciones formales de Dios. Romanos 3, 1, 2. A estos pertenecieron los pactos, la ley y las promesas. Romanos 9, 3 al 5. Así que la entera nación era el siervo colectivo, o compuesto, de Jehová, un siervo formado, al mismo tiempo, de individuos, sus testigos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo a los líderes religiosos de Israel: el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Mateo 21, 43. Esta nación que produce frutos del reino debe ser la muy extendida congregación cristiana verdadera, con relación a la cual Pedro escribió: ustedes son, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel Dios que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. 1 Pedro 2, 9, 10 también se llama a dicha congregación el Israel de Dios y la casa de Dios. Gálatas 6, 16. 1 Timoteo 3, 15. A los individuos de la congregación se les llama miembros de la casa de Dios. Efesios 2, 19. La mayordomía fiel entre los miembros de esta casa incluye el dispensar las verdades espirituales, las cuales constituyen el alimento apropiado para los creyentes. 1 Corintios 3, 2 al 5. 4, 1, 2. Es digno de notarse que al esclavo fiel y discreto se le llama mayordomo en Lucas 12, 42 al 48. Mientras los fieles apóstoles de Jesús estuvieron vivos en la tierra, recayó sobre ellos especialmente la responsabilidad de proveer enseñanza espiritual para la casa de Dios. Los pastores nombrados del rebaño, así como otros, también tuvieron una responsabilidad semejante. Sin embargo, el apóstol Pedro muestra que tal mayordomía de las verdades divinas en realidad fue encomendada a todos los escogidos. Por lo tanto, cada miembro respectivo de la congregación hacía una contribución a la edificación del cuerpo. Efesios 4, 11 al 16. 1 Pedro 1, 1, 2, 4, 10, 11, 5, 1, 3. Por consiguiente, vemos una clara base bíblica para decir que todos los seguidores ungidos de Cristo Jesús componen el siervo de Dios que tiene a Jesús como su amo. De igual manera, ese siervo, o esclavo, como cuerpo colectivo provee alimento espiritual para todos los miembros individuales de esta congregación, que componen la casa de domésticos. Estos se benefician individualmente como recipientes de tal alimento. 1 Corintios 12, 12, 19, 27. Hebreos 3, 5, 6, 5, 11, 14. Se deja de ver claramente al esclavo fiel. Esta clara identidad de la clase del esclavo fiel y discreto no continuaría así a través de los siglos hasta el regreso del amo con su poder real. Los apóstoles advirtieron que después de la muerte de ellos se desarrollaría una gran apostasía que continuaría hasta la presencia de Cristo. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Hechos 20, 29, 30. 1 Juan 2, 18, 22.
4, 2, 3. Jesús también indicó esto en su parábola del trigo y la mala hierba. De acuerdo con esta ilustración, se plantó trigo, semilla excelente, en el campo del mundo. El trigo es los hijos del reino, o los verdaderos discípulos ungidos de Jesucristo. Sin embargo, se representó a un enemigo, el diablo sembrando mala hierba. Los hijos del inicuo, o cristianos falsos, entre el trigo, y ambos crecerían juntos hasta la siega. Mateo 13, 24, 30, 36, 43. Con la introducción de filosofía pagana y doctrinas falsas se desarrolló la apostasía. La congregación apóstata se convirtió cada vez más en parte de este mundo, por adoptar las enseñanzas, costumbres y actitudes de este. Jesús predijo que tanto el trigo como la mala hierba crecerían juntos hasta la siega, o conclusión del sistema de cosas, cuando el trigo, los cristianos verdaderos serían separados de la mala hierba, los cristianos falsos y dejarían brillar su luz espiritual. Mateo 13, 30, 39 al 43. Por lo tanto, la identidad de la clase del esclavo fiel y discreto no se haría clara nuevamente sino hasta el tiempo de la vuelta de Cristo Jesús. En ese entonces se podría discernir claramente a los discípulos fieles de Jesús. Su condición de estar bien alimentados en sentido espiritual armonizaría con la profecía de Daniel, que predijo que en el tiempo del fin los que tuvieran perspicacia brillarían como las estrellas, que disfrutarían de conocimiento y entendimiento aumentado de las Escrituras y traerían a muchos a la justicia. Daniel 12, 3, 4, 9, 10. Esto indica que la congregación de discípulos ungidos de Cristo, aquellos que tienen perspicacia, estarían vigilando en espera del regreso del amo, y que cuando el amo regresara se les hallaría proveyendo fielmente alimento espiritual al debido tiempo. Mateo 24, 43, 46. Se identifica al esclavo fiel por su actividad. Aunque la mala hierba dominó la escena religiosa mundial a través de los siglos, algún trigo estaba activo y se proveía alimento espiritual para los domésticos. A principios de los años 70 del siglo pasado había un grupo de estudiantes sinceros de la Biblia que estaban lo suficientemente bien alimentados en sentido espiritual como para estar a la expectativa del regreso del Señor y para comprender la necesidad que existía de estudiar las Escrituras cabalmente para así estar preparados para cuando Él volviera. Su investigación no sectaria de la Biblia produjo una abundancia de conocimiento. Durante esos años, las iglesias de la cristiandad estaban atadas por tradiciones, dogmas y ceremonias que habían surgido de la gran apostasía. Se adherían a doctrinas falsas tales como las de la Trinidad, la inmortalidad del alma y un infierno de fuego. También eran parte de este mundo. Una actitud de escepticismo con relación a la Biblia se estaba infiltrando en sus seminarios teológicos. Se ponía la teoría de la evolución de Darwin en oposición al relato bíblico de la creación, la psicología aplicada rechazaba la enseñanza del pecado inherente y la necesidad de un sacrificio, y todo el campo de la alta crítica estaba atacando la autoría divina y la infalibilidad de las Escrituras. En medio de todo esto, los estudiantes de la Biblia, como entonces se llamaba los testigos de Jehová, habían adoptado una posición vigorosa como defensores de la enseñanza bíblica. Sostenían con las Escrituras que hay un solo Dios todopoderoso y creador, Jehová, y que Cristo Jesús es su Hijo unigénito y primera creación, a quien Dios envió a la tierra para que ofreciera su vida como rescate para la humanidad pecaminosa. Aceptaban el desafío de defender la Biblia entera como la palabra infalible e inspirada de Dios, y publicaban los resultados de su estudio bíblico como alimento al debido tiempo, compartiendo de esa manera esta información vital con todos los que deseaban estar preparados para la vuelta del Señor. Los estudiantes de la Biblia daban a conocer la enseñanza cristiana correcta de que el alma humana es mortal y que la resurrección es la esperanza que hay para los muertos. Señalaban que el propósito del sacrificio de Cristo no es solo el de preparar el camino para que los 144,000 fueran redimidos de la tierra para ser coherederos con Cristo en los cielos, sino también dar a los demás de la descendencia de Adán la oportunidad de adquirir vida eterna en la tierra durante la gobernación de 1000 años del reino mesiánico. También, proclamaban al mundo que el fin de los tiempos señalados de las naciones vendría en 1914. Lucas 21, 24.
Esta restauración de verdades bíblicas tan fortalecedoras para la fe, junto con las instancias a vigilar respecto a la presencia de Cristo Jesús, resultaron en el recogimiento y la edificación de una congregación de discípulos ungidos de Cristo que desplegaron evidencia de estar bien alimentados en sentido espiritual. Credenciales arrolladoras. El esclavo fiel y discreto tiene credenciales abundantes. A continuación se da una lista parcial de designaciones bíblicas y proféticas que aplican al resto de los seguidores ungidos de Cristo, o están representadas en estos, desde el notable año de 1919.